Entra en el mundo del rock and roll, llena tus venas de metal. Dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar. Muy buenas noches a todo el Territorio Podcast. Bienvenidos al Guateque Rock Show. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Gracias por darle clic a esto y entrar aquí. Si eres seguidor, gracias por volver. Si no lo eres, sabes qué hacer. Suscríbete ya. Llegó la hora de que nos pongamos al día con el mundo del rock business. Veamos a ver qué está pasando alrededor de todo esto. Hay podcast hoy, 15, episodio 15. ¿Están preparados para que todos compartan sus comentarios? Este podcast está preparado para eso, para que todos compartan sus comentarios, para que todos dejen sus likes, para que todos den su opinión. Semana a semana lo voy a seguir diciendo, lo voy a compartir, así como ustedes tienen que compartir sus comentarios también acá abajo en la caja de comentarios. Ya saben, hay hoy muchas cosas interesantes, nuevos temas del metal, del rock and roll, frescos de esta semana, otras noticias interesantes y extrañas, algunas otras que son algunos datos que tenemos por allí. Ya que estamos en este tema de la semana pasada del grunge, hay algunas cositas interesantes con el grunge, con Nirvana esta noche y que nos va a llevar a que ustedes compartan sus opiniones. Yo quiero que ustedes compartan sus opiniones en este episodio, a través de todo lo que hay para esta noche, de toda la producción que hay para esta noche, y que, bueno, podamos nosotros retroalimentarnos. Muchos tops, mejor dicho, hoy hay 2 tops, y ustedes, vamos a ver si estamos de acuerdo. Antes de que comencemos, nuevamente, recuerden, esto es así, la oración, suscríbete, like, comparte. Suscríbete, like, comparte. Suscríbete, like, comparte. Y así nosotros comenzamos todas las semanas como debe ser. Gracias a los nuevos seguidores, de verdad, y gracias a los que han comentado en los episodios anteriores. Así es que me gusta, muchachos, de verdad, que se vayan incluyendo en la comunidad como parte de ella y que sepan que este contenido no lo hago yo para mí, sino para ustedes. Asimismo, semana a semana estaré haciendo un podcast de noticias, de actualidad, otro de historia, noticias, actualidad, historia, y así sucesivamente. Y ustedes me irán diciendo más o menos qué temas podemos abordar, de qué podemos hablar, cuáles les gusta, cuáles no. Les gustan los de, así como estos, de algunas cosas varias relacionadas con el mundo del rock and roll, o les gusta de las noticias. Ustedes lo dicen, ustedes mandan, ustedes gobiernan. Aquí esto no es una autocracia ni una dictadura. Ustedes son el pueblo y el pueblo manda. Así que yo soy Stanish, muchachos. Esto es el Guateque Rock Show, episodio 15. Y comenzamos desde ya. Vamos a recorrer. Comencemos con esta noticia que me alegra mucho porque esta noticia es de Cultura 3. Esta banda de slush y thrash metal con elementos progresivos de Venezuela. Para quienes no sepan, esta es una banda de metal venezolano que, como muchos venezolanos, no está erradicada fuera de nuestro país. Si no me equivoco, ellos están ahorita en Sao Paulo, en Brasil. Yo sé que han grabado en Ámsterdam, pero ahora están residenciados en Brasil. Realmente es una banda suramericana, vamos a nombrarlo de esta manera. Integrantes de Venezuela, porque nació en Venezuela también, nació en Maracay, y también integrantes de Brasil. Desde el 2019 forma parte de la banda Paulo Pinto Jr., que es el bajista de Sepultura, nada más y nada menos. Y también el brasileño Enrique Pucci, que está en la batería. Entonces serían 2 venezolanos, que son Alejandro y Juanma Montoya, y 2 brasileños. La noticia es esta y se las comparto. Aquí se las dejo. Ahí está. Vámonos directamente a la página web de Cultura 3. Y es que nada más y nada menos, Juanes, el señor Juanes, que es referencia para el rock latinoamericano, el rock con elementos muy tradicionales de nuestro continente y pues que ha marcado
gran parte de la cultura pop de finales de los 90 en nuestro continente. Juanes y Cultura 3 se unen en 100. Así se llama este tema. Entremos en la página de Cultura 3 y aquí se las comparto. 100 es una colaboración que fusiona géneros y fusiona nuestras crudas raíces del metal sudamericano con la inconfundible guitarra y voz del ícono del rock latino y héroe personal, Juanes. Lo que comenzó como una maqueta de punk metal en nuestro estudio, esta banda graba todo lo suyo, graba todos los suyos, tienen su estudio y ellos se encargan de lanzar su material a través de otras distribuidoras, ¿no?, de música, pero ellos son los que siempre han hecho todo por ellos mismos. Bueno, este tema fusiona, en nuestro estudio se transformó lentamente en algo más pesado, psicodélico y con mayor carga emocional. Este tema fusiona thrash, slush y grunge con elementos de cumbia colombiana y folclore sudamericano. Puede parecer una mezcla alocada, pero para nosotros fue natural. Nuestros orígenes son tan diversos como nuestras influencias y trabajar con Juanes, quien comparte esas raíces, hizo que esta colaboración se sintiera sólida y poderosa desde el principio. Cantada íntegramente en español, 100 aborda una de las crisis más urgentes que enfrentan nuestras naciones, la continua destrucción de la selva amazónica, con el ataque vocal estridente de Alejandro y las melodías evocadoras de Juanes. Construimos un contraste que refleja la ira y el metal del luto, con un mensaje tan crudo como reflexivo. Juanes puede ser mundialmente conocido por su éxito en el pop latino, pero sus raíces están en el metal. Es fan de Sepultura desde hace mucho tiempo. Sí, incluso él lo ha comentado en algunas entrevistas, lo ha dicho públicamente. Y esa conexión finalmente nos llevó a cruzarnos. Una conversación tras bambalinas dio paso a unos cuantos riffs compartidos y finalmente a la canción que escuchas hoy. 100 es más que una canción, es un reflejo de quiénes somos como músicos sudamericanos, orgullosos, pesados y sin miedo a hablar. Bien por Juanes, bien por Cultura 3. Una mezcla brutal. Sepultura, elementos del metal, de Sepultura de Brasil, de Venezuela y de Colombia. Bello. Los tres que están allí pegados haciendo este tema llamado 100. Vamos a escuchar un pedacito. Voy a ponerles un pedacito de la parte donde Juanes hace su entrada en este tema, su colaboración. Y seguimos. Vamos a escuchar un poquito. No puedo compartirles más, lo lamento, lo siento. Yo sé que he dejado picado a todo el mundo con esto. Incluso yo me quedo picado. Quisiera compartirle, quisiera hablar de toda esta música y de todas estas notas y poder compartirles los temas completos, pero no puedo. Hasta allí. Podría, no sé, me da hasta miedo darle play de nuevo. Pero bueno, sí, esta pequeña parte, tiene un extracto, sobre todo la parte final de los 3 minutos en adelante. Entra Juanes y bueno, hace un poquito de lo suyo en este tema junto a Cultura 3. Ok, recordemos que Juanes viene de Colombia y sus raíces caribeñas están bien marcadas en su música. Él ha comentado públicamente que sus inicios parten de su propia familia. Su papá cantaba en casa, no de manera profesional, sino en las reuniones familiares, y sus hermanos, su hermano mayor también tocaba la guitarra. Cantaban con influencias del tango mexicano, del tango argentino, música mexicana, también Pedro Infante. No sé, comentó por allí, estuve escuchando una entrevista que dice que también tocaban muchas canciones de Los Panchos, música colombiana, vallenato, la cumbia, todos estos elementos
eh, tropicales, estos elementos de nuestra música latinoamericana. Y Juanes también en esas reuniones familiares, bueno, él tocaba la guitarra, compartía con su familia, no lo hacía de forma, y su familia tampoco lo hacía de forma profesional. Digamos que ahí están todos los elementos de su música, porque las bases, que son mucha música de la época, de aquella época, que mezclaba todos estos elementos que les acabo de comentar, el tango, el vallenato, la cumbia y todo esto, y que posteriormente sigue su historia por allí en los años, en los 14 años, 15 años, comienza a descubrir a través de sus compañeros del colegio muchos discos, le empiezan a compartir discos y tal, hasta que llega, bueno, a explorar todo lo que tenga que ver con el metal, muy fanático de Sepultura, comenta, de Metallica, de Van Halen, etc. Y de ahí, bueno, comienza a pegar todas estas cosas y se da la historia. Su primera banda fue de metal, pero ya con el tiempo hay varias entrevistas bastante interesantes porque es de esas absolutas historias de superación en la cual no crees que lo vas a lograr y lo logras y bueno, llega a la estratosfera. Me encanta que comparta con Cultura 3 y que hagan esta colaboración porque está genial. Grandes del rock latinoamericano, del rock sudamericano y que bueno, nada, seguimos descubriendo música y haciendo música para el futuro y para los futuros nuevos, ahí no. Y para los nuevos futuros amantes del rock and roll y el metal. Dicho esto, pasamos a otra frescura, a otra cosa nueva que les quería comentar. Y yo les he hablado de dos bandas que están incluidas en esta noticia. La primera es Dermis Tattoo y la segunda es Vinilo Versus. Ambas de Venezuela también. Para quienes no, ya les acabo de dar un dato, busquen, tienen varios discos, si no me equivoco, entre 2 o 3 discos y otros materiales por allí. Tiene Cultura 3, lo pueden buscar, Cultura 3 en todas las plataformas. Y ahora les digo, desde ya busquen una banda que se llama Dermis Tattoo, que les acabo de comentar. Dermis Tattoo. Y también busquen Vinilo Versus, que esa es más actual. Pero Dermis Tattoo, aquí yo quiero que hagamos una especie de pausa antes de que entremos a la noticia que mezcla estas dos bandas. Porque sé que no todo el mundo, todos los que están escuchando son de Venezuela y aquí les voy a dar una recomendación. Entonces, este disco, voy a ponerlo por acá. Este disco que está acá se llama así: La violó, la mató, la picó. Esto fue lanzado en el año 95. Y ese disco fue grabado en el 93 en Argentina, recuerdo. Y lanzado en el 95, justamente en pleno auge del grunge a nivel mundial. Y esto era lo que se estaba haciendo en Venezuela. Tiene muchísima referencia y muchísima influencia de ese sonido grunge de los 90s. Para quienes les guste este género, este sonido, todo lo que es la era de los 90, esta banda indudablemente tiene que ser parte de su almacén de música en su computadora o en su tracklist de Spotify o en cualquier plataforma que ustedes escuchen música. La violó, la mató, la picó. Y esta semana estuve viendo una noticia en el Instagram de Vinilo Versus que ellos anunciaron que para este 30 de mayo, el pasado 30 de mayo, iban a hacer el lanzamiento de una reversión de uno de los temas de Dermis Tattoo, que ya salió. También lo pueden descubrir, lo pueden buscar. Yo de todas maneras, tanto el tema que acabamos de escuchar de Cultura 3 y este de Vinilo Versus, que es la... Primero les digo algo, escuchen el disco, de verdad, La violó, la mató, la picó, de Dermis Tattoo. Después que escuchen este disco, o escuchen primero este tema, y luego se van a la versión que acaba de sacar. Ya Rodrigo González, por allí hace un montón de años, ya yo había visto una interpretación de este tema Ausencia en acústico, y lo ha versionado varias veces por allí. Y ahora decidieron hacer una reversión y regrabarlo, ¿no? Los permisos
respectivos a la gente que representa a Dermis Tattoo y bueno, hicieron esto. Entonces vamos a entrar en la nota de prensa, que se las voy a compartir aquí, o sea, aquí se las comparto. Y es que, bueno, sí, Dermis Tattoo, Vinilo Versus lanza Ausencia, un homenaje a Dermis Tattoo. La banda venezolana Vinilo Versus ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo, una poderosa reinterpretación de Ausencia, el icónico tema original de Dermis Tattoo, una de las agrupaciones más influyentes del rock alternativo venezolano de los 90s. La canción está disponible en todas las plataformas digitales. La producción de este emotivo homenaje estuvo a cargo de Juan Víctor Belisario y Carlos Imperatori. Belisario también se encargó de la mezcla, mientras que la masterización corrió por cuenta de Dave McNair. La grabación se realizó entre Custom Shop Studios en Miami, con Carlos Imperatori en los controles, y La Bestia Records, muy conocido también en México, donde Jorge Pepino González participó en la grabación de la batería. También les comento, como adicional para la gente de Colombia, que Vinilo Versus va a estar en Rock al Parque, si no me equivoco, las fechas son, a ver, buscar las fechas por acá, son los días 21, 23, 22 y 23 de junio, o sea, este mes, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Ahí va a estar Dermis Tattoo, ojalá. Ahí va a estar Vinilo Versus y probablemente puedan tocar este tema, si se los permiten. Yo creo que sí, podrían tocar este tema también de Dermis Tattoo. Dermis Tattoo fue una banda que grabó un solo disco, que es este que les estoy dejando acá. Este disco es influyente para todas estas bandas posteriores, es influyente para el rock, para el movimiento del rock venezolano, y además de eso, Callayo Troconis, pues dejó un legado gigantesco, es uno de los rock, yo siempre he dicho que es el rockstar por excelencia del rock venezolano. Él falleció en los 90s, es una historia un poco trágica. Eso posteriormente podría ser un especial de Dermis Tattoo y hablar un poquito de la historia de la banda, ya que hay podcasts en los cuales trato diferentes temas y parte de la historia, y si entramos un poquito a la historia del rock venezolano, podría hablar un poquito de Dermis Tattoo. Pero Callayo Troconis, que es el compositor, vocalista y frontman de esta banda, perteneció anteriormente a una banda que se llamaba Sentimiento Muerto, y después decide hacer esta banda de Dermis Tattoo, sacan este bestial disco que estoy seguro que si viviera todavía siguieran haciendo música de primer mundo. Y es una de las bandas grandes del rock venezolano, junto a Zapatos, junto a Sentimiento Muerto y otras bandas que han marcado la diferencia, sobre todo la época de los 90 del rock and roll de nuestro país, de mi país. Ok, llegó el momento de que entremos a esta noticia. Quería comentarla. Bueno, ya va. Antes de comentarla, porque lo tengo por aquí, vamos a escuchar. Voy a ponerles un pedacito. Ya que comparto poquito de música, voy a ir de poquito en poquito, de segundos en segundos. Vamos a darle un poquito al tema de, aquí está, Ausencia, cortesía de Dermis Tattoo y versionado ahora por Vinilo Versus. Pedacito de ese comienzo de guitarra, inolvidable. Ya, a ver, vamos en la parte donde canta. Su pulso se detiene, insiste en respirar. Que quisiera que escucháramos los temas. De verdad, quisiera dejar los temas completos. Ese bajo así, bum, 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 increíble. Bono es noticia. Hay un documental por allí que está rodando. Comenzó también, fue justamente este mismo día, el 30 de mayo fue lanzado. Y es que Bono es noticia porque estuvo en el documental de Joe Rogan hace unos días y comienzan hablando de esto que les voy a hablar de hoy. Pero me recordé, es muy curioso, porque es curioso y a la vez cómico y para algunos trágico, ¿no? Joe Rogan, digamos por las tendencias políticas, y Bono siempre ha sido muy político. Entonces Bono está en el programa de Joe Rogan, que Joe Rogan entrevista a Elon Musk, está ahí con Trump de la mano, abrazado, muy de derecha,
Y Bono siempre ha simpatizado mucho con la izquierda. Yo no soy mucho de eso, no me gusta entrar en detalles políticos, pero yo vengo de un país que bueno, ha gobernado muchas ideologías muy feitas. Que a mí no me agradan para nada. Pero lo cierto es que no importa lo que a ustedes les guste o no les guste. Es bienvenido acá porque nosotros lo que tratamos es el show business del rock and roll y otras cosas interesantes que puedan recorrer, ¿no? Alrededor. No necesariamente de música, pero cosas, por ejemplo, como estas que rondan ahí en el círculo del show business del rock and roll. Lo cierto es que me recordé de esta noticia porque sí, él estaba allí. Obviamente hay gente que esto generó mucha polémica, generó mucha controversia, porque es un podcast, el de Joe Rogan, súper conocido, y en el cual ha estado gente muy extremadamente de derecha, y ahora está Bono, y mucha gente critica a Bono por muchas ideas que tiene, que al final no sabemos cuáles son realmente las intenciones reales, pero bueno, lo cierto es que yo me acordé de esto, y yo veo esto, pero también, a su vez, me acuerdo de algo muy curioso que me pasó. Algo muy curioso que me pasó. Y es que estaba hablando justamente con un irlandés. Y él me apareció, eso fue hace como 2 meses. Estuve hablando con un irlandés. Y a mí me pareció que en Irlanda, Bono era pues un dios. En Irlanda era un total, pues, un santísimo. Y probablemente sí lo es, pero hace unos meses, como les digo, estaba conversando con este irlandés. Bueno, ya, antes de eso, es que la historia es muy curiosa y quería contarla como es, ¿no? Y una de las equivocaciones que yo he tenido, aprovecho también de aclarar algo que yo tenía un poco confundido. Yo cometí una patota enorme con este irlandés, porque estábamos conversando, ¿no? Y él después me contó esta historia que yo les voy a contar a ustedes. Lo que pasa es que él estaba con su esposa, los dos irlandeses. La historia me la cuenta en inglés. Para mí el inglés británico a veces es difícil de comprender. El inglés de Irlanda sí se comprende mucho mejor. Pero es como cuando, por ejemplo, voy a tratar de meternos en contexto. Yo a veces doy explicaciones en inglés de la situación de mi país, la situación política, cosas que ni siquiera en español se entienden. Y a veces cuando las hablo en inglés, a veces es difícil que la persona pueda entender todo porque hay cosas que puedes explicar muy fácil en español, pero cuando la transformas en otro idioma, oye, te cuesta. Y eso mismo pasa, ¿no? Ella me da todas estas explicaciones, que es la que yo les voy a dar ahora, y yo no entendía, pero ¿cuál fue mi patota? Vamos directamente a eso, ¿no? Yo llego y le digo a él, estamos hablando de rock and roll y de muchas cosas. Él me dice que es de Dublín, de Irlanda, y estamos hablando de eso. Y yo le digo, porque YouTube Bono es de Dublín también, de Dublín o Dublín. Y entonces yo le digo, a ti te gusta, definitivamente a ti te gusta el rock and roll, because you are a British guy. British guy. Eso como que lleguen y agarren y a un venezolano que es opositor político le digan, tú eres chavista. ¿Entiendes? Eso es... te da en el pecho. Y ahí fue mi patota, porque no, o sea, no es así. Y yo estoy jurando que era así. Ya lo voy a explicar por qué. Entonces él me dice, no, yo soy irlandés. Lo dijo en modo de broma y tal, y entonces después me dice, ¿a ti te gustaría que tú como venezolano yo te diga que tú eres colombiano? Pero yo le digo, yo lo que le comento es que lo que nos pasa a nosotros es que, bueno, a mí también me dicen veneco, a los venezolanos dicen veneco, veneco, y nosotros, bueno, a veces nos sentimos ofendidos, a veces simplemente ignoramos y nos reímos. Porque mucha gente ha tomado el término de manera muy despectiva, y es simplemente que eso fue un término que se desarrolló por ahí en los 90 porque había mucha migración colombiana en Venezuela, y esa migración colombiana
como estaban metidos en Venezuela, viviendo en Venezuela, ya formaron parte de nuestro país, se les decía veneco, venezolano con colombiano. Pero aquí lo toman de una forma bastante despectiva en muchas partes. Entonces, lo cierto es que yo le digo a él y él me dice esto. Entonces yo, ok. Entonces la explicación es la siguiente. Voy a, voy a darle un poquito de explicación con este gráfico que está acá. Por ejemplo, aquí está esto, porque yo digo que él es británico, porque yo estoy considerando que todo esto que está aquí, ¿verdad? Es Gran Bretaña, que es Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda. Es Gran Bretaña. Y esta gente se le llaman los británicos, ¿no? Pero realmente, esto se termina... realmente, Gran Bretaña es Irlanda del Norte, porque Irlanda está dividido en dos. Está dividido en Irlanda del Norte y la República de Irlanda, cuando se divide. Entonces, esta parte de aquí, que es Irlanda del Norte, se conecta con Escocia, Inglaterra y Gales, y ese es el ese es el Gran Bretaña. Y todo esto es el Reino Unido, es confuso. Imagínense que yo les estoy explicando esto en español y eso me lo explican a mí, pero yo de mi ignorancia, y esto es totalmente ignorancia, porque de verdad esto es demasiado conocido, esto es un clásico, esto es algo básico, de geografía básica. Pero yo tenía esa confusión. Aunque su esposa, que es irlandesa, ella me dice que sí suele pasar que hay mucha confusión con eso. Inclusive hay muchas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el Reino Unido y Gran Bretaña? Y eso, entonces la gente a veces no lo entiende porque no sabe los conflictos de repente que han habido en las Irlanda también, en Irlanda. Bueno, lo cierto es que aquí está Irlanda del Norte, pero Dublín está en la República de Irlanda, aquí abajo, no en Irlanda del Norte. A pesar de eso, los únicos que realmente son británicos como tal, o deberían ser británicos como tal, son los escoceses, galeses y no sé, galeses e ingleses, ¿no? Que son los británicos. Yo le digo al británico, claro, lo estoy ofendiendo, y yo me recuerdo de aquel tema de YouTube, del Sunday Bloody Sunday, aquel que nace de ahí, de este tipo de conflicto, ¿no? Entre estas Irlandas, entre Inglaterra y ese Domingo Sangriento. De ahí nace ese tema de YouTube. Y estamos hablando de esto. Pero lo curioso es que seguimos hablando de varias cosas y tal. Y llegamos a ese punto en el cual yo le pregunto por Bono. Ok, bueno, tú conoces a Bono y tal. Y él me dice, perdón, no conoces a Bono. Él conoce a, ¿cómo es que se llama el bajista? Bueno, el bajista. Clayton. Aaron Clayton. No sé si es el bajista o el baterista, pero creo que me comentó que era Aaron Clayton. No sé si estoy equivocado. En fin, no lo voy a buscar, pero ustedes lo buscan por allí. Él conoció a uno de los integrantes que estudiaron juntos o que estudió junto con su primo y tal. Entonces, él me dice que Bono, así como que mano abajo y como que lo detesto. Como que Bono. Y yo sí me he dado cuenta de algo. Bono siempre coloca banderas de Estados Unidos en sus conciertos, pero yo no lo veo siempre colocando banderas de Irlanda. Y él dice, Bono hace mucho, puede hacer mucho, pero así mismo, de manera despectiva. Podrá hacer mucho por muchos otros países, porque si fuera África, que no lo sabemos tampoco, no sé si es simplemente habladurías y tal, dice él. Un irlandés hablando del mismo Bono. Y entonces, pero yo no sé, y yo estoy totalmente ignorante de esta situación. Él me dice que Bono no hace nada por Irlanda, él nunca ha hecho nada por Dublín, nunca ha hecho nada por Irlanda. Probablemente sí lo ha hecho, qué sé yo, bueno, el tipo le tiene ideas, probablemente tampoco conjuga con los ideales de Bono, pero les quería compartir esto. Además de esta historia que me pareció, porque quería comentarla, nada más quería comentarla de esto que me pasó, porque yo nunca pensaba, y ustedes comenten aquí abajo si ustedes también pensaban lo mismo que yo, si es que pensaban que Bono era un dios para los irlandeses, pero creo que después de esto no lo es. Entonces, lo cierto es que, bueno, está esta noticia que dice lo siguiente, y ¿dónde está? Aquí se las comparto. Hay un nuevo documental que salió también el 30 de mayo, que es de Bono, justamente Bono. Entonces,
La noticia dice lo siguiente: ¿dónde ver el nuevo documental de Bono en el que recorre su vida y música? El documental de 86 minutos profundiza en las memorias personales de Bono como hijo, padre, esposo, activista y estrella del rock. ¿De qué se trata? Dirigido por Andrew Dominic, filmado en Beacon Theater de Nueva York. El documental... Beacon Theater de Nueva York. El documental de 86 minutos profundiza en las memorias personales de Bono como hijo, padre, esposo, activista y estrella de rock. Entre anécdotas emotivas y momentos de humor, el cantante irlandés interpreta versiones de clásicos de U2 como Beautiful Day, Pride, In the Name of Love y Vértigo, acompañado por un trío de músicos liderados por el productor Jackknife Lee. Según explica el músico en una entrevista con Billboard, Stories of Surrender surgió como una alternativa creativa para presentar su autobiografía de 2022, Surrender, 40 Songs, One Story. No quería hacer una gira promocional tradicional. Pensé en hacer algo más desafiante y divertido para mí y para el público. No sabemos si es divertido. Yo la quiero ver, de verdad, yo la quiero ver. Quiero ver qué dice. Mucha gente tiene sus seguidores y detractores. Bueno, por sus ideales y por sus cositas. Pero bueno, aquí les quería compartir esta historia que abrió este simple dato que les quería dar de esto de Bono. Y bueno, para que lo sepan. El siguiente dato que yo no sabía también. Oye, por cierto, ya va. Comenten aquí abajo. De verdad, comenten aquí abajo primero. Pues yo incluso muchas veces presenté a YouTube como una banda británica. Y estaba equivocado. Que no me escuche YouTube. Que no me escuche Bono. Estaba equivocado, sí. Porque realmente no lo es. Aunque, ¿cómo lo diría? Sí lo es y no lo es. Porque la parte de Irlanda de arriba sí pertenece a esa comunidad británica. Pero la parte de abajo no. Y YouTube realmente es de la parte de abajo. Entonces, ya lo sé de aquí en adelante a mi edad, bastante adelantada. Y espero que ustedes lo sepan, si son más jóvenes que yo, desde ya. Y si lo sabían, comenten aquí abajo. Tú sí eres estúpido, chicos. No lo sabías. Pueden comentar lo que ustedes quieran. Bienvenidos sean los comentarios, pero positivo. Mentira, no lo digan. No digan así, pues si yo mando a la gente que me insulte, pues se hace un desastre de esto. Y comenten también si pensaban que Bono era un dios para los irlandeses. Yo lo juro que yo pensaba que por ser uno de los rockstar más grandes de Irlanda, sería bastante querido. Y realmente creo que no es así. Ok, en este siguiente dato no sabía tampoco algo. Y yo, como les comenté la semana pasada en mi Instagram, yo hago videos de cosas así que son extrañas, otras que de repente no son tan extrañas, pero que mucha gente no la sabe. Este es rock para dummies. Pero lo cierto es que sí, hablo doy datos. Y no lo sabía. Estaba viendo un extracto de este programa de Howard Stern junto a Sting. Conocido locutor. Howard Stern es este conocido locutor norteamericano que ha entrevistado a creo que todas las bandas de rock y todo el mundo ha pasado por ahí. Es súper famoso. Él hizo acá, no sé si es verdad o es mentira, en los 90s, un asesino serial llamó a su programa en vivo y estuvieron hablando de la cosa. Después yo podría contar esa historia después, no sé si la cuente, pero pero tiene relación con la cultura pop de los 90, ¿no? Entonces, yo no sé si fue en los 90 o en los 80 o en el 2000, una de estas épocas. Lo que recuerdo es que lo llamaron al aire y el asesino serial le estaba contando toda la historia. Él mantuvo la llamada y toda la cosa. Y bueno, él ya era muy famoso y esto también lo hizo mucho más famoso de lo que era. Entonces, estaba allí Sting de Police. Y estaban hablando de este disco, se los voy a poner aquí. Este disco que se llama Outlands The Amor.
Aularos, yo no sé dónde proviene esta palabra, Aularos de Amor. Se las fumaron. Ok, del 78. Este disco tiene uno de los clásicos más clásicos que es Roxanne. Entonces, en esta entrevista, llega Howard y le pregunta, así como que, si es verdad que tú, grabando este tema, tocaste un acorde con el trasero. Porque hay una historia así, que como que él tocó con el trasero. Y la cosa es más evidente, es muy evidente. Entonces Sting le dice como que el piano estaba detrás de él. Imagina que yo estoy cantando. Entonces el piano está detrás de él. Él como que se relaja, busca relajarse. Y en ese momento se sienta en el piano, pero el piano por lo general tiene una tapa de madera y la tapa de madera no la tenía. Y Sting llega y se sienta y está en plena grabación. Y hace un acorde con el trasero, ¿no? Él genera un acorde con el trasero. Eso se mete en la grabación. Se mete también la risa, porque hubo una risa y todo. Eso lo dejaron en la grabación. Y él lo que dice es algo así como que yo ni pensaba que eso iba a ser un éxito. Nosotros ni pensábamos ni siquiera que ese disco iba a ser un éxito. Y llegó y el disco fue uno de los... además el tema es uno de los más clásicos de YouTube. Entonces... es muy curioso esto, pero les voy a compartir este extracto. Aquí se los dejo. Esta es la parte donde él le está preguntando. Entonces lo voy a dejar aquí y vean este pedacito. By the way, right here in the beginning, I should point out, you were recording the song. You fell over the piano. The piano was right behind me, and I just kind of relaxed. I thought the lid was down. Yeah. And the lid wasn't down, and I played a chord with my arse. Your and ass that's on hit. the record, and then I start laughing. Yeah, because right in the beginning, I hear that laugh, and I hear that shitty chord, which Yeah. works so great. Everybody knows it. But if you listen carefully, right my here, ass. that's your ass hitting the piano. So here. Ok, ya va. Ajá. Ok, bueno, les repito, él les está preguntando de esta historia, ¿no? Que sí, obviamente le está preguntando en primera persona al mismo Sting. Entonces Sting llega y le dice, sí, es que yo me relajé, el piano lo tengo detrás, me siento en el piano, caí sobre el piano y el piano no tenía la tapa y generó un acorde y también por eso es la risa. Entonces ustedes ahora denle volumen, vamos a escucharlo acá. Yo después de eso me volví loco y empecé a escuchar esto y lo quiero compartir. Aquí está. Este es el tema Roxanne de The Police y del 78 y aquí va. Bueno, lo cierto y lo curioso es que eso no era parte del tema de esta canción y ahí lo dejaron. Y bueno, yo 2025 me estoy enterando. Estoy seguro que de repente mucha gente lo sabía, pero yo no lo sabía. Yo me sé muchos datos, pero ese no lo sabía. Muy curioso y quería compartírselos porque me enteré justamente esta semana y dije, tengo que compartirlo. Y así escuchamos un poquito de este tema también. Puros pedacitos, muchachos. Esto que viene a continuación, esta noticia me da risa porque así es el mundo en general hoy día. Y es muy curioso cómo todo el mundo, en todas partes, incluso en las noticias muy serias también, que no debería ser, hace clickbait con los titulares. Hay una noticia que es una tontería y hacen un clickbait tan enorme que la noticia, a juro, tú tienes que llegar y entrar. Entonces, escuchen esto. Hayan restos humanos en la casa que habitó Gustavo Cerati. Escuchen esto. Hayan restos humanos en la casa que habitó Gustavo Cerati. Y hay otro que dice, demolieron la casa en la que vivió Gustavo Cerati y encontraron posibles restos humanos. ¿Qué se sabe del caso? Entonces nosotros llegamos y entramos a esta noticia o leemos este titular y todo el mundo se hace una novela. Y es muy cómico porque, una pausa acá, siempre el bienvenida.
el agua para aclarar la garganta. Entonces, ya con esto a uno le babea, definitivamente le babea, le cuelga la baba, ¿no? Tú lees esto y dice, el sadismo de uno ya dice, yo tengo que leer esto, yo tengo que saber esto, ¿qué pasó aquí? Entonces gana, ya el que hace este contenido gana, el que escribe estos artículos gana, porque la gente entra y a juro lo va a leer y a juro le va a dar clic y etcétera. Y bueno, esto es un negocio y es el show business bueno, de los reportajes. Entonces yo sé que ustedes también, muchachos, en este momento se están babeando. Y como se están babeando, vamos a entrar en esta noticia. Pues yo también me babeé en mi momento, si no lo sabían. Entonces vamos a leer primero esta. Hayan restos humanos en la casa que habitó Gustavo Cerati entre 2001 y 2003. Cerati vivió en la casa donde se produjo el hallazgo. Y yo dije, era la casa de Cerati donde vivía toda la vida y tal. Cuando tú dices, no, pero él simplemente vivió ahí entre el 2001 y el 2003, 2 años. Y quién sabe si vivía allí. O sea, de repente Cerati pudo haber tenido 10 casas y ahí pasaba. O esa como que la tenía alquilada. Ni siquiera era su casa. Era una casa en la cual pues la tenía alquilada. Entonces, y era visitado en su momento por Charly García, Hilda Lizarazu, Fito Páez y el Flaco Spinetta. Entonces, este sensacionalismo se lo agregan allí. Lo cierto es que en un predio donde vivió el cantante argentino Gustavo Cerati se encontraron restos óseos y se inició una investigación judicial. Ok, aquí hablan de los temas de Cerati para alargar un poquito más esta nota. Entonces, tras el hallazgo de los huesos, se inició una investigación a cargo del fiscal nacional en lo criminal y la correccional Martín López Perrando, para intentar identificar a la persona enterrada. Los primeros indicios sugieren que el cuerpo había sido colocado en ese lugar en la década de los 90. Y estiman que se trataba de una persona joven menor de 30 años. Bueno, por ahí ya se desmiente, porque si Cerati vivió entre el 2001 y el 2003, yo creo que no llegó ahí. Pero era curioso porque en esta nota abajo hay muchos mensajes. Entonces dice, hay una canción, ¿se acuerdan esta frase de la canción de Cerati que dice, decir adiós es crecer, decir adiós es crecer? Entonces la gente empezó a usar mucha de la lírica de Gustavo Cerati y entonces empezaron a comentar que de ahí es donde vienen las letras de esto, ¿no? Este otro dice, demolieron la casa en la que vivió Gustavo Cerati y encontraron posibles restos humanos. ¿Qué se sabe del caso? Aquí, por ejemplo, esta es la casa, esta que está acá. Esta es la casa, así lucía la casa antes de ser derrumbada, fue derrumbada, ¿no? Y esta que está acá era la última propietaria de la casa donde vivió Gustavo Cerati, esta señora que está acá. Creo que es muy conocida en Argentina, si no me equivoco. Pero aquí dice, de acuerdo con lo que se supo anteriormente, allí operó un hogar geriátrico. Desvivieron a un viejito. Además de esto, también funcionó la capilla. Y yo riéndome de esto, que probablemente es algo muy triste, y me disculpo. ¿Verdad? Perdón. Pero a veces estas notas un poco es complicado. Además de esto, también funcionó la capilla Santa María y un establo. Bueno, probablemente son huesos de un caballo, no lo sabemos. Según las declaraciones de Olmi al portal argentino. La casa fue comprada hace más de 30 años a una mujer. Se le compraron a una mujer alemana llamada Olga Suderkopf. Ok. Lo cierto es que esto tiene hace más de 100 años. Eso tiene más de 100 años esa casa. Pero bueno, ahí está la nota. Y consiguieron restos humanos en la casa de Gustavo Cerati. Y quería compartírselos por si no lo sabían. Entremos en los tops. Vamos, aquí llegó el momento de que ustedes compartan conmigo. Vamos a compartir, muchachos. Compartamos juntos. Conseguí este artículo y me agradó algo de lo que tiene y que quisiera que ustedes también me comentaran aquí abajo si conocen estos discos, si sabían o si tienen un top 5 parecido a esto que les parece mejor que este. Bien. Por acá, repito. Por cierto, hay un top
que yo hice de los discos de Kirk Hammett, de los discos que tengo que comentarlo, porque a veces yo digo que la gente a veces provocarle una cachetada de revés. Pero yo dije, bueno, voy a dar mis 5. Primero el top 5 creo que lo pude haber creado en ese momento. Eso es muy subjetivo, o sea, es muy difícil que una persona pueda, dame tu top 10 de mejores bandas del rock de todos los tiempos. Es imposible, por lo menos hay que dar un top 100. En fin, y menos de discos. ¿Cuáles son los 10 discos o 11 discos que deberías tener? Yo comenté 10 discos que se deberían tener. ¿Por qué? Yo lo comento primero porque son amistosos. Son discos que no te va a ir. No. Tienes que escuchar Kill 'Em All de Metallica and Justice for All o no sé, cualquiera. Que ya hay mucha discusión, hay mucha polémica en eso. ¿Cuál es el mejor disco de Metallica? U otros. Nadie de repente diría, como yo dije ese día, Limp Bizkit, un disco de Limp Bizkit. Pero ¿por qué yo los comento? Yo lo comento simplemente primero por decir 10 discos y 10 discos que probablemente si escuchas esos discos y te gustaron, porque siempre van a ser muy amistosos y le van a gustar a todo el mundo, vas a escuchar otros, vas a escuchar algo un poco más profundo de la banda, pero descubriste la banda, entraste, ¿no? No que si escuchas un disco que es muy experimental, muy profundo, muy difícil, que probablemente mucha gente lo aprecia, probablemente, ay, sí, está bien. Pero si escuchas un disco que es súper, por ejemplo, hay muchos discos de Red Hot Chili Peppers, pero tú escuchas un disco que conoce hasta los niños de 5 años, que es Californication, y aman esa banda, es la mejor banda del mundo y tal, y no escuchan los discos anteriores que es mucho más funky o cosas raras y etcétera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo comenté esto y llegaron y comentaron por ahí. Me agrada que hayan comentado, a pesar de eso, me agrada que hayan comentado. Tú lo que eres, así, pero de manera muy, pero no se entiende, ¿no? De manera muy grosera, muy despectiva. Y digo, pero ya va, hermano, cálmate, respira profundo. Entonces dice, a mí no me parece, yo preferiría que dijeran así. Y es que estoy educando a mi comunidad. Debería ser así. Oye, a mí no me parece que esos son discos. Yo creo que estás equivocado. Yo te voy a dar de verdad unos 10 discos que de verdad valen la pena. Ah, no, tú no sabes nada. Ok, lo cierto es que así se comentan. Esto lo hago para todo, muchachos. Háganlo así para todo. Cuando ustedes comenten o argumenten algo, o cuando critiquen algo, den un argumento bueno. Comenten, oye, no me parece así, me parece de esta manera. Oye, no son, estos discos de verdad no me parecen. Yo creo que estos discos son mejores. Entonces le agregas. El otro lo que hace es que resta, este agrega. Y vamos con esto, un breve inciso dentro de esta noticia. No es una noticia, es una nota que encontré, un artículo que encontré y quería compartirlo ya que estamos en la época del grunge, porque la semana pasada fue un podcast hablando de grunge y gracias a todos los que de verdad le dejaron likes, a todos los que vieron el podcast y estoy de verdad muy agradecido porque este es un canal muy pequeño, estoy comenzando, estamos apenas en el episodio 15, pero aún así, poquito a poco con cada capítulo se ve más movimiento de gente y con cada capítulo por lo menos de 10 en 10 llegamos a 1000. De 10 en 10 llegamos a 1000 para empezar. Pero después esto tiene que multiplicarse por 100. ¿Ok, muchachos? Así es la cosa. Entonces, 5 discos de grunge de los 90 que siguen resonando hoy. Ok. A continuación, 5 discos fundamentales que 30 años después siguen siendo faros emocionales y artísticos del grunge. Veamos si ustedes están de acuerdo. Lo comenté la semana pasada. Temple of Doom, que es esta banda que hizo Chris Cornell para... de alguna forma para enaltecer la memoria de Andrew Wood, que pertenecía, que no, esto sí no lo comenté la semana pasada, y después me acordé, oye, no comenté de, yo recuerdo que en el podcast, en el programa de radio hice un especial de Pearl Jam y hablé de esta banda que se llama Mother Love Bone, y no lo comenté la semana pasada, que era también muy importante. Lo que pasa es que llegó antes de los 90, hasta los 90, porque falleció Andrew Wood, que era su vocalista. Si no me equivoco, creo que era así. Lo cierto es que este disco del 91, Temple of Doom, tiene a Chris Cornell, tiene a
también a Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready y Eddie Vedder, que este disco es una joya. Todos estos son los cuartobates del grunge de los 90. Entonces, ahí está esto. Bueno, aquí está el video, que es el video clásico de Temple of Dog del 91. Estaba muy joven. Incluso esto se grabó antes de que Pearl Jam fuera una super banda de los 90, del 92, que es donde explotó Pearl Jam. Smashing Pumpkins, Gish, este disco del 91 también. Este es más rock alternativo. No es tanto grunge, es más rock alternativo. Y en este disco, bueno, clásicos y más clásicos. Por acá también Alice in Chains, Dirt. Aquí están los clásicos, Roster, también Wall, Down in a Hole. Y bueno, uno de los discos, como dice aquí, el álbum más oscuro y visceral de Alice in Chains. Y aquí está In Utero del 93. Yo creo que todos los álbumes de Nirvana siempre van a ser sonados y resonados. Tienen clásicos como Rape Me, All Apologies y otros. Y por acá, último, y pasamos de Nirvana a una muy odiada, la muy, muy odiada Courtney Love y su banda Hole. Pero este disco es un clásico, este disco es muy clásico, muy bueno, llamado así, del 94, Live Through This, del 94 de Hole. Y ella era la ex esposa de... Por eso es que odiaba, porque mucha gente piensa que Kurt Cobain falleció por culpa de ella. Pero bueno, sí, muchas opiniones. Les repito, Hole Live Through This, el 94 de Hole. El disco de Nirvana In Utero, el 93. El disco Dirt de Alice in Chains, del 92. Gish, del 91. De Smashing Pumpkin. Y Temple of Dog del 91. Ustedes comenten aquí abajo. Den un top. ¿Cuáles serían más resonados que esto? De estos 5 discos del grunge. Aquí no todo esto es grunge. Aquí el rock alternativo también. Pero yo creo que hay otros más resonados también. Ahí no. Pero bueno, ustedes comenten. Ahora pasamos a esta. Esta está más interesante, puede crear más polémica. Esta sí puede crear una pelea, sí puede crear conflicto de intereses, puede generar sangre. Y es que es así. Es difícil que alguien diga esto así. Porque es difícil. 3 canciones de Nirvana mejores que Smells Like Teen Spirit. Qué difícil. Sí, puede que existan más. Lo que pasa es que Smells Like Teen Spirit es enorme. Es gigantesca por todo lo que representa. Es un himno. Y hay otras que son mejores. Puede generar un poco de opiniones contradictorias. Lo cierto es que ustedes pueden comentar aquí abajo qué les parece. Voy a nombrar las 3 que salen en este artículo. 3 canciones de Nirvana mejores que Smells Like Teen Spirit. In Bloom. Voy a escuchar un pedacito. A ver. Pedacillo. Here they are, Nirvana. Ya. Es estética de los 50, esa de Kurt Cobain ahí con esos lentes y ese blanco y negro. Esta canción, incluida en Nevermind, también es otro de los grandes éxitos de la carrera de Nirvana. Uno de los aspectos más llamativos es el desarrollo de la batería, que tiene un patrón fácilmente recordable en la introducción y luego se repite. En cuanto a la melodía, Kurt Cobain ensaya una progresión de acordes del puente al estribillo, que es uno de los motivos más novedosos. Al igual que Smells, el grunge está presente en la potencia de introducción y para luego plancharse en la estrofa y explotar nuevamente en el estribillo. Esa es la primera. Va bien, sí, es un temazo. All Apologies. Pocas canciones de Nirvana tienen una predominancia
del sonido acústico, pero All Apologies es de las que más se destaca. Vamos a escuchar un pedacillo. Ya. Aquí. Pues esa manera de comenzar es magistral. Ok, All Apologies. Ahora venimos con otra, que esta se da duro. Codo contra codo. Esta es nada más y nada menos que Lithium. Ok. 5, 6 segundos, 7. Ya con esos segundos, muchachos, con esos segundos, pues la cosa se pone complicada con esos segundos. Entonces ustedes dirán, comenten aquí abajo, ¿les parece esto? ¿Les parece que estas son que son 3 canciones de Nirvana mejores que Smell Like Teen Spirit? Está difícil, está complicado, lo sé, está difícil, pero ustedes comenten. Ustedes comenten porque realmente es interesante saber la opinión de la audiencia del Guateque Rock Show. Para finalizar hoy, sí, se acabó esto, muchachos, se acabó, ya fue un largo trecho. Espero que les haya gustado, pero tengo que hablarles de la presentación de Linkin Park. Quiero también que les repito, desde el principio les dije, este podcast está para que ustedes, por favor, comenten. De cada una de las cosas que estoy hablando hoy, ustedes comenten. ¿Por qué? Porque he escuchado muchas opiniones, he leído muchas opiniones. Y bueno, es como todos. Todo el mundo tiene sus seguidores, sus detractores, opiniones encontradas y todo lo demás, sus críticas, y esta es una de ellas. Pero desde la presentación de la final de la UEFA Champions League de este año, hace poquito, el 31 de mayo, en el Allianz Arena de Linkin Park. Yo hablé de esto hace unos podcasts atrás, de la presentación que iba a hacer Linkin Park, justamente antes de que fuera el concierto de Linkin Park acá en Austin, y esto generó divididas opiniones entre aficionados y expertos del fútbol también, porque les voy a comentar algunas cosas que dijeron expertos que no tienen nada que ver con la música, pero quería comentarlo y es bueno saberlo. ¿Qué puedo destacar de este espectáculo para que entremos en contexto? Empezaron con Emptiness Machine, tema nuevo. In the End, tocaron también Numb. From the Bottom, un pedacito pequeñito, un extracto pequeñito. Y terminaron con Heavy is the Crowd, que para mí todas me gustan. Vale acotar. Todos estos temas a mí me gustan. Me encantan. Me gusta mucho el nuevo disco. ¿Qué puedo decir? Yo no lo critico. No critico a Linkin Park. Me gusta mucho esta formación. Me gusta mucho el sonido. Y me gusta también que se hace muy buen... ¿cómo diría? Se le hace muy buen tributo a lo que era Chester. O sea, para seguir la banda, ¿no? Para que continúe la banda, se hace muy buen tributo a lo que era Chester, porque se hace recordar muy bien lo que era Chester Bennington. Para muchos lo hacen recordar porque no les gusta la nueva vocalista, y para otros porque pueden nuevamente seguir escuchando la música de Linkin Park, y eso es lo que yo salvo, ¿no? Entonces he escuchado decir que este último disco, últimas canciones son una basura, hasta eso he leído, ¿no? Pero recordemos algo, y es algo que recordé cuando dije que iba a hablar de esto, y cuando también leí muchas de estas noticias, y es que eso mismo decía la gente también. ¿Recuerdan aquel disco del 2017 que fue el último disco que grabó Chester, que se llama así, One More Light, del año 2017? Que fue este último disco y que la gente lo criticaron, que son los mismos que hoy día lloran la muerte de Chester, ¿ok? Dicen,
por lo menos ahorita dicen con esta nueva formación que Linkin Park murió y tal. Bueno, eso mismo también dijeron con este disco. Vuelve el perro arrepentido. Total basura esto. Pero bueno, en fin. Lo cierto es que eso nunca ha sido extraño, ¿no? Recuerdo que allá decían un montón de cosas. Este último tema que tocaron, que fue Heavy in the Crowd, ¿ustedes recuerdan cuando yo hablé de este concierto que iban a hacer en la final de la UEFA Champions League? Que ellos lanzaron un tema en el inicio, que es como una versión de la UEFA Champions League, los sonidos de la UEFA Champions League, en el inicio de este video. Ese tema lo mezclaron con Heavy in the Crowd, entonces hicieron como una mezcla, una fusión entre la música de Linkin Park y el de la UEFA Champions League. A mí me pareció bueno, a mí me pareció una buena fusión entre la banda y los sonidos de la UEFA Champions League, y el espectáculo a mí me pareció que sonó bien. Digamos que es una mezcla entre la música y el fútbol, y a mí me pareció que sonó bien. Voy a compartirles aquí la presentación, voy a dejarla en silencio mientras hablo de esto. Aquí está la presentación, para quien no, eso está en YouTube. Ustedes yo creo que ya la vieron, ya la escucharon. También comenten aquí abajo qué les pareció, si les gustó o no les gustó, si les gusta o no. Ahí está. Hay unos comentarios en un artículo que leí que son de futbolistas, por ejemplo como este. Aquí, voy a darle pausa acá a esto y se los voy a compartir. Que es nada más y nada menos que Marco Van Basten. Entonces él dice lo siguiente: si se analiza desde la perspectiva de los futbolistas, el legendario delantero del Milan fue rotundo durante la retransmisión en los micrófonos de Sigo Sport. Los chicos se están preparando para el partido más importante de sus vidas. La UEFA ha copiado el ejemplo de la FIFA. Es ridículo que distraigan a los jugadores de esa manera. Me parece una completa idiotez, pronunció añadiendo que la actuación de Linkin Park fue basura, una absoluta basura, y que es una vergüenza que la UEFA lo permita. Ok. Vuelvo y repito, puede ser fútbol, sí, el mejor juego, pero al final todo esto es un espectáculo. Simplemente para hacer el espectáculo más agradable, más chévere para todo el mundo, para que no solamente haya la exposición del fútbol y de todo esto que es tan excelente, que amamos muchos, de los que nos gusta también, pues lo mezclado con música que muchos aman, y sobre todo esta banda que tenía muchos años sin tocar, y ahora con esta nueva formación. Ok. Esa fue la opinión de Marco Van Basten. Y la opinión de Van der Vaart, compatriota de Van Basten. Aquí es cuando Messi diría: ¿por qué no te callas? Compró las citadas palabras. Haces tu calentamiento, te preparas y luego tienes que entrar a las 8:30. Después no haces nada durante media hora por esta actuación. También criticando el tema de la actuación. Yo pregunto, entonces, ¿será una estupidez lo que hacen en el Super Bowl o todas las demás presentaciones de todos los demás grandes espectáculos en el mundo? En fin, ¿será bueno o malo? Entonces dejemos que simplemente jueguen en una cancha, no haya público y ya. O sea, es distinto, ¿no? Pero, bueno, esas son sus opiniones. Yo te doy la mía, pero respeto a aquellas también, porque también tienen sus puntos de vista, ¿no? Que de repente que se desconcentran los jugadores y tal, y qué sé yo. Entonces, pasemos a este punto. Yo voy a dar mi opinión en relación a lo que vi de Linkin Park, si me gustó o no me gustó, pues, o si les gusta a ustedes, o si les gustó o no les gustó a ustedes, ya ese es su criterio. Pero lo cierto, recordemos que Linkin Park es una banda que primero tiene muy arraigado en su música el sonido del rap y los elementos electrónicos. Vayan y escuchen este disco llamado así, One More Light, que fue el último disco grabado por Chester. Yo sé que lo han escuchado, pero los que lo han escuchado, vayan y reescúchenlo.
Y los que no lo han escuchado, escúchenlo por primera vez. Entonces en este disco dijeron que se parecían a los Backstreet Boys, esto no es Linkin Park, esto es pop, que son fresa, bueno, en fin. Y vuelvo y repito, recordemos que Linkin Park es una banda que siempre ha marcado la diferencia con el tema de la actualidad, de adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas vertientes de la música. Además es una banda que tiene el rap muy arraigado, el estilo electrónico, estos elementos también progresivos, siempre lo tienen allí. Todo evoluciona constantemente, estos géneros evolucionan constantemente y la banda simplemente decide evolucionar también. Fíjense, hay críticas como les acabo de comentar. Un sonido y dicen que siempre es lo mismo, no cambian, que la banda suena igual al primer disco. Esas críticas van por una parte. Pero por otra parte, si una banda evoluciona, no, ya no suena igual, es diferente. Es difícil mantener contento a todo el mundo. Y eso es respetable también, hasta cierto punto, las libertades de opinión hasta ciertos puntos, no el libertinaje de opinión, pero sí, hay mucha gente que cree que sus opiniones son muy importantes y realmente no lo son. Muchas críticas no son muy importantes tampoco. Ahora que digan que Linkin Park no es lo mismo, que Emily no es Chester, o sea, que parte de que Chester falleció no se entiende. Que parte de que la voz nueva de una mujer, que la voz nueva, ¿no?, es de una mujer y no de un hombre, no se entiende. Se tiene que comenzar a interpretar a Linkin Park una y otra vez como un sonido nuevo. Sí, que se recuerden las canciones viejas y que toquen las canciones viejas en vivo y tal, pero lamentablemente ya tienen una nueva vocalista que para mí lo hace magistral. Yo súper agradecido de que Linkin Park, una de las grandes bandas de música de mi época del 2000, de finales de los 90 y del 2000, sigan haciendo música y sigan haciendo lo suyo y tengan una nueva vocalista, y así como muchas bandas grandes que así recuerdo yo no recuerdo porque no estaba vivo en ese momento, no sé si estaba vivo, pero eso, no recuerdo qué año fue esto. Bueno, no recuerdo el año en este momento, pero Bon Scott falleció y lo reemplaza Brian Johnson. Y pues nada, la gente se tuvo que adaptar al nuevo vocalista y también fue genial. La época de Brian Johnson es una magistralidad, pero obviamente uno escucha a Bon Scott y uno dice, oye, ¿y ahora? Y así lo he dicho en todos estos podcasts, cuando he hablado de diferentes bandas y de diferentes sonidos, ya no lo voy a recalcar más. Ahora bien, ¿que no te gusta así Linkin Park? Bueno, hermano, sigue escuchando usted los discos grabados de Linkin Park, porque siempre los vas a poder seguir escuchando. No lo escuches en vivo, no escuches los nuevos temas, no evoluciones, te quedas ahí y también es bienvenido. ¿Por qué no? Para mí fue una buena presentación. Lo que me fuera gustado es que, por ejemplo, le fueran agregado el volumen o le fueran aumentado más el volumen del público para crear ese ambiente en vivo. Eso se escuchaba muy bajito y eso tiene mucho que ver con el tema de cámaras, porque por ejemplo, hay videos que uno ve del Super Bowl u otras presentaciones y es como que muy rápida, enfocan aquí, enfocan allá, enfocan aquí. Eso fue, de verdad, no me gustó mucho que no le agregaran el tema de público, porque eso le da mucho más volumen a la grabación, al video, ¿no? A la presentación. Eso se vive y se siente allí y estoy seguro que eso lo sintió la banda, pero no se mostró en ese directo. Y la verdad me pareció un poco pobre el acompañamiento abajo, porque en otras presentaciones de este tipo se ven a mucha gente bailando y mucha gente gritando y pogueando y muchas cosas así. Pero lo cierto es que en esta presentación lo que había era una gente, ¿cómo se llaman estos? Los ponchos estos, donde los impermeables, un poco de muchachos ahí con impermeables que estaban más desorientados. Yo los vi que estaban más perdidos que mamón en boca de vieja, sin dientes. Y entonces para allá, para que esto se veía raro. Entonces esa parte de la presentación fue lo que no me gustó, pero al final lo de la banda no.
Por ahí una que otra nota no se pegó bien, pero probablemente también se tiende a pensar que vas a escuchar a Chester Bennington y cuando escuchas otra voz, si no te adaptas y si no te metes allí en ese tema de que es una voz distinta, probablemente las expectativas son distintas, porque obviamente no estás esperando una voz de mujer. Pero lo cierto es que si lo ves una y otra vez, de repente te das cuenta de que es una gran presentación. Mi punto de vista, de todo lo que escuché, oye, leí un montón de comentarios negativos, así como muchísimos millones de comentarios positivos, así como el mío, y bueno, en fin. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero escuchar yo quiero leer sus comentarios y quiero saber qué opinan de esta presentación. Muchachos, esto se acabó. Se acabó lo que se daba. Gracias por estar acá. Yo soy Stanish. Y ya saben, like, suscríbete, comenta. Like, suscríbete, comenta. Y vayan a reventar el rancho. Hasta la semana que viene. Chao. Entra en el mundo del rock and roll, llena tus venas de metal. Dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar.